Saludando a nuestro invitado, don José María, ¿cómo se encuentra la tarde de hoy? Hola Juan Pablo, saludo a Álvaro, a los Nicolás, a Juan Felipe, a Jennifer, a todos un abrazo, a los oyentes en especial, pues que son la razón de ser de este programa y pues dispuesto con ustedes a desarrollar los temas que a bien tengan y no solamente a dejar experiencias, sino también a adquirirlas y aprender con ustedes, porque en esto del periodismo y en cualquier actividad de la vida todos los días deja una enseñanza. Así es, don José María, pues claro, como usted lo dice, esta es una labor donde cada día aprendemos algo nuevo y pues todos los días podemos irnos refrescando, podemos ir aprendiendo. ¿Y qué es lo más importante en esta carrera? Estarse siempre actualizando con respecto al mundo del deporte y en general al tema del periodismo como tal. Es una labor que si uno no se alimenta a diario, prácticamente pues tiende como a desgastarse. En eso sí tiene mucho como con las disciplinas deportivas. Uno tiene que estarse preparando para poder rendir al máximo. Bueno, usted es de la ciudad de Neiva. eh, Prácticamente allá empezó su labor como tal en el periodismo, en la ciudad de Neiva. Pero usted no estudió periodismo como tal, sino estudió otra carrera. Usted estudió una carrera relacionada con la gestión, con prácticamente Mercadotecnia. mercadotecnia. Sí, bueno, se llamaba mercadotecnia, eso es mercadeo, ahora hay varias ramas del tema, le tienen diferentes nombres. En mi época, la carrera de periodismo era periodismo, ahora es comunicación social y a través de eso pues se establecen también muchas otras alternativas. Pero la verdad es que yo fui primero periodista que cualquier otra cosa, de manera empírica con base en el entusiasmo, en las ganas, en la vocación, en la disciplina para lograr los objetivos. Entonces, ya eh, metido en este cuento del periodismo radial, fundamentalmente en el comienzo, pues termino entendiendo que uno tiene que capacitarse y entonces empiezo a explorar algunas alternativas para crecer dentro del medio, dentro del ambiente en que me desempeñaba porque entendí en su momento que el tema del periodismo debe ir acompañado, como casi todo, porque todo es mercadeo, todo se tiene que vender, todo se tiene que comercializar. Entonces entendí que esa era una buena posibilidad y por esa época yo trabajaba en Ibagué. Entonces encontré muchas facilidades en una universidad que ahora es muy importante. Yo llegué en la época en que apenas se estaba iniciando se llamaba la Corporación Universitaria del Tolima. Hoy es una de las universidades privadas más importantes, en aquella época apenas empezaba, y estuve estudiando mercadotecnia, que no sé si hoy haya una carrera que se llame de esa manera, no estoy muy al tanto, pero en esa época y se inició en esa actividad con ese nombre. Y se encontraron muchas cosas afines a lo de los medios de comunicación, porque es que el medio de comunicación, si no mercadea, no existe, desaparece. Y todas las actividades requieren de esa parte. Entonces, para precisar, el tema de mi carrera, entre comillas, es un complemento a lo que yo ya venía haciendo de manera empírica. Les comentaba a algunos de sus compañeros en días pasados que pues todo surge seguramente a un talento o a una vocación ya establecida, pero al amor por el deporte, el deseo de estar metido en el deporte. Primero, pues en una situación triste para uno, porque pues no deja de ser una frustración no haber podido concretar las posibilidades de ser un deportista de alto rendimiento. Donde yo vivía no existían y todavía no existen, porque desafortunadamente ese es uno de los graves problemas del deporte colombiano, las garantías para desarrollar una actividad de deportista de alto rendimiento. Entonces, se quedó ese deseo, ese entusiasmo, ese sueño ahí,
que empezó a cumplirse dentro de las otras expectativas, la de comunicar, la de transmitir, la de convivir con los deportistas, que fueron fortaleciendo la alternativa de forjarme dentro de esta actividad en la cual ya completo 45 años de actividades, desde el inicio, desde los Pinitos, que fueron allá por el año de 1975, y no precisamente en la ciudad de Neiva. Yo ya no vivía en Neiva, me había trasladado a la ciudad de Girardot por temas familiares, o sea, yo todavía era estudiante, todavía dependía de mi familia y mi señor padre pues encontró una actividad laboral en Girardot y por esa razón pues yo en el 75 estoy en Girardot y encuentro las primeras oportunidades a través de las emisoras de RCN en esa ciudad. Pero para hacer pinitos, para empezar inicialmente escribiéndole comentarios al locutor de turno de la emisora, en esa época hoy un destacadísimo narrador, Rodrigo Vázquez Valencia, que cumplía funciones de DJ en esa época. Ahora tiene un nombre más técnico, en esa época decía locutor control. Era el encargado de poner los discos, de dar la hora, de leer los mensajes comerciales o de soltar. En esa época eran unos acetatos, eran unos discos gigantes que caminaban a 78 revoluciones, metálicos, acetatos se llamaban, ahí venían las cuñas grabadas, en algunos casos y en otros en una grabadora de cinta de carrete. A eso, pues de eso se ocupaba Rodrigo Vázquez en esa época. Y yo llegué un día a las instalaciones de La Voz del Tocarema a llevar un papel y empecé a conversar y me dio la oportunidad, primero leyéndome los comentarios que yo le escribía a mano en una hoja de cuaderno sobre la selección Colombia del Caimán Sánchez, que por esa época era un suceso bien importante para el fútbol colombiano, una selección Colombia donde actuaban figuras como Willington Ortiz, como Ernesto Díaz, como Ponciano Castro, Calero, el Boricua Zárate. Bueno, una selección que nos dio la primera gran alegría internacional eh, consolidada, ¿no? Porque ya habíamos tenido algunos triunfos aislados en el 4-4 del Mundial, bueno, una cantidad de resultados de partidos. El que se ganó en Uruguay 1-0 con gol de Willington Ortiz para una eliminatoria, todo eso que no era algo sólido. Lo más sólido fue el subtítulo alcanzado por la selección Colombia en ese partido, en esa Copa América de 1975, donde salió subcampeón, derrotado en el último partido por Perú en un estadio ajeno a Perú y a Colombia, en un partido que ya definía el título de la Copa América en territorio venezolano. Pues bueno, escribí esos comentarios y llamaron la atención, me invitaron a transmitir a partidos de microfútbol en canchas de cemento, en polideportivos, y así empezamos nuestra actividad por esa época. Después me invitaron a viajar con una emisora que había en El Espinal, también a través de Rodrigo Vázquez, eh, para transmitir los partidos del fútbol profesional en Ibagué, el Deportes Tolima, en la época de los puros criollos, en la capital tolimense, eh, que fueron mis primeras incursiones dentro del fútbol colombiano. A Rodrigo Vázquez por esa época lo trasladan a Cúcuta y para ir resumiendo un poco la forma como se consolida, Rodrigo desde Cúcuta me llama para decirme que hay una vacante, me voy a Cúcuta, consigo mi primer contrato ya laboral en el año de 1977 y así pues empiezo a trabajar ya formalmente con RCN para esas épocas. Después RCN me manda a Ibagué y hoy por hoy, desde el 94, en la ciudad de Neiva, que es mi ciudad natal, pero de la cual, por motivos laborales de mi padre, pues abandoné desde muy joven, desde comienzos de los años 70. Entonces, pues en medio de lo profesional y de todas estas circunstancias, la vida me permite regresar a mi sitio de nacimiento, donde desde hace 26 años ya estoy cumpliendo labores en RCN, complementadas con lo que hago en WIC. Así, muy rápido, el resumen de lo que ha sido mi actividad.
Pues antes de terminar esta reunión, más que todo quiero dejar esta pregunta, la cual es, usted hace mención a lo que es el periodismo empírico en su juventud. Más que todo, ¿a qué se refiere con un periodismo empírico? Y me imagino que lo realizaba algunos deportes. ¿Cuál es el? Bueno, empírico lo digo porque pues yo no fui a una facultad de periodismo ni de comunicación social. Me hubiera gustado porque creo que hoy hay mejores alternativas. En esa época eh, prácticamente todos, yo conozco muy pocos contemporáneos que hayan hecho la carrera de periodismo y entonces terminaron inmersos en esta actividad, seguramente por muchas razones similares a las que me llevaron a mí. Eh, Eso no quiere decir que no se estudie, eso no quiere decir que no es necesaria la capacitación, eso no quiere decir que yo me sienta orgulloso de ese tema. Bueno, tal vez sí me siento orgulloso, pero siento también en el fondo que una preparación como la que están adquiriendo ustedes me hubiera permitido hacer cosas mejores. En esa época, pues habían ciertas exigencias que no pasaban más allá del Ministerio de Comunicaciones que nos exigía presentar unos exámenes para conseguir la licencia como locutor. Y por esa época también se entregaban tarjetas de periodista por experiencia. Estaba contándoles sobre la alternativa de estudiar, que hubiera sido muy importante. Ahora, frente a la pregunta que me hace Nicolás de otros deportes, sí, yo cubro fútbol básicamente, porque es que el fútbol es tal vez lo más comercial, o sea, es el pan de cada día. Un programa deportivo sin fútbol generalmente no tiene mucho rating. El fútbol prende radios, el fútbol eh, tiene oyentes, tiene televidentes, tiene aficionados. No quiero decir que los otros deportes no, también, pero pues obviamente, y creo que ustedes lo entienden de la misma manera, es el fútbol, digamos que el gancho para prender un radio o para encender un televisor dentro del ámbito deportivo. Yo tengo la fortuna de haber crecido profesionalmente en provincia. Y entonces en provincia no hay espacio para las especialidades. En provincia uno no puede hablar solo de fútbol, ni transmitir solo fútbol. En provincia, en ocasiones, por ejemplo, aquí en el departamento del Huila, eh, eh, en algunas ocasiones, a mi regreso, me tocó transmitir hasta el reinado del bambuco. ¿Sí? Entonces, ahí pues yo no iba a transmitir cómo se baila el bambuco ni cosas por el estilo, ¿no? Porque no es lo mío, pero uno es periodista, entonces a través de eso la entrevista se vuelve uno más recursivo, alternativas para llevar bien la conversación con el entrevistado, todo eso va creciendo uno en ese ámbito. Entonces, por ejemplo, yo también tuve que, en alguna época me tocó la tragedia de Armero. RCN pues, necesitaba a todo su personal, no importaba que fueran deportivos, me tocó irme a Armero, a un municipio cercano a Armero, a Ambalema, para cumplir con un puesto informativo para el cubrimiento que RCN estaba haciendo de esa gran tragedia. Entonces, digamos, otra experiencia un poco dolorosa, dramática, muy difícil, pero fue una experiencia periodística también que generó crecimiento. Entonces, uno tiene que estar preparado no solamente para hablar de un tema, sino para, como periodista, sí, de pronto un poco más enfocado, más especializado en el tema deportivo, abrirse a la posibilidad de cumplir esta función en los diferentes ámbitos que la actividad se lo proponga por diversas circunstancias, generalmente por emergencia. Usted no va a dejar de ser periodista en un derrumbe, por ejemplo. Usted tiene que ser periodista, así sea exclusivamente deportivo. Y eso me ha tocado a mí a lo largo de todo este tiempo. En los deportes, pues he tenido la fortuna también de estar en muchos eventos. Me correspondió incluso, digamos que mi debut a nivel nacional correspondió a la transmisión de unos Juegos Nacionales en Villavicencio, ya hace muchos años.
Yo hacía fútbol en Ibagué por esas épocas, pero ya también había tenido otras posibilidades con el baloncesto cuando estuve en Cúcuta. Hubo un torneo de clubes campeones y se hacía el campeonato de interclubes de baloncesto a nivel nacional. Y entonces cada 8 días, cada 15 días transmitíamos baloncesto. Pues digamos, no soy un conocedor profundo del tema del baloncesto hoy, no lo era en aquella época, pero cumplía una función periodística y apoyaba mi trabajo en quienes realmente conocían a profundidad el tema. Entonces, con nosotros habían profesores o entrenadores o gente conocedora del tema. Y uno, saber aprovechar ese conocimiento también es parte de la función del periodista. Así que no debe haber, o sea, lo primero que tiene que tener uno en cuenta es no tener temor a ser periodista, en cualquier momento, en cualquier circunstancia que le plantee la vida. Ahora, obvio, yo conozco la reglamentación básica del baloncesto, conozco, porque mi vida es el deporte en términos generales, muchas cosas del atletismo, historia, las competencias que se realizan. Si me preguntan en algún momento algo de boxeo, pues seguramente no voy a profundizar, pero me voy a defender, me puedo desempeñar bien hablando de otro deporte que supuestamente está, digamos que destinado de manera exclusiva a la gente de la costa, por ejemplo, para hablar de nuestro país. Entonces es eso, ¿no? Ser periodista siempre, tener ese espíritu de investigar, de ahondar en cada uno de los temas, y usted puede siempre cumplir una buena y favorable función en beneficio de la comunicación.